Siempre hay que tener Hiruit a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Pharma. Hiruit es tu aliado contra golpes y hematomas, actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recónditas de la piel, reduciendo el tiempo de recuperación. Hiruit, tenlo a la mano. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, hemos hecho un recontraesfuerzo para tratar de poner en altas los logros del gobierno de García en 5 años, en 6 minutos. Comprenderás que es más o menos complicado para nosotros que no somos economistas como tú. Entonces, vamos a poner en consideración de la gente para que haga memoria, porque hay gente que sí se acuerda, otros no, y después quiero tus comentarios. Pero básicamente, ¿de qué cosas podemos hacer ahora que se hizo antes? ¿Vamos? ¿Listo? Dale. Veamos la nota. García contó con la inversión privada, la atrajo y la inversión privada respondió y llevó al país a esos ritmos de crecimiento que fueron los mejores en América Latina por año, ¿no? Quizá el mayor logro económico que se recuerde del segundo gobierno de Alan García es la portentosa reducción de los índices de pobreza en un país acostumbradamente vapuleado por la miseria. Y es que, según cifras del INEI, con García en Palacio pasamos de tener una pobreza de 49,1% en 2006 a 27,8% en el año 2011. Es decir, en los 5 años que Alan García estuvo en el gobierno, 5.478.000 peruanos salieron de la pobreza a nivel nacional. Es decir que, si al empezar su segundo mandato Alan encontró un país en donde más de la mitad eran pobres, al salir dejó un país en donde apenas la cuarta parte lo eran. Una realidad totalmente distinta si la comparamos con el gobierno del lagarto Martín Vizcarra, donde, según el INEI, durante el 2020 y en medio de la pandemia, la pobreza se incrementó 30%, es decir, un retroceso de 10 años. Y para ello tenemos que ser conscientes que 1 de cada 5 peruanos es pobre, 1 de cada 5. Y eso tenemos que cambiarlo. Y es que durante el segundo gobierno de Alan García entre el 2006 y 2011, la economía peruana alcanzó su mayor dinamismo en su historia reciente. Si no, mire, por ejemplo, este video de julio de 2011, cuando el expresidente García inauguraba una de sus obras más recordadas, la línea 1 del Metro de Lima. El año 2111, cuando ya los nombres se hayan olvidado, se recordará que en el año 2011 se puso en marcha un sistema de transporte masivo, ecológico, limpio, en favor de los más pobres de Lima. Era una persona pues que miraba el futuro, miraba la tecnología, miraba el desarrollo humano y trató de implementarlo permanentemente en su gobierno. En el gobierno de García, el PBI creció cerca del 8% en su primer año. Pasó a casi el 9% en el 2009, a pesar de la crisis mundial. Es decir, el PBI creció en promedio 7,2% durante los 5 años de gestión. Pero eso no es todo. La inflación también se mantuvo controlada y se crearon, además, 3 millones de empleos. Se logró un crecimiento promedio de 7,2% anual en los 5 años, que hubiera sido mayor si no habría habido la crisis del subprime del año 2009, que solamente crecimos 1%, pero además se logró reducir la pobreza, se crearon 3 millones de empleos. Pero la clave, dicen los expertos, estuvo en impulsar la inversión privada, que llegó al 19,1% del PBI. Eso se tradujo en una serie de obras para todos los peruanos. Por ejemplo, la modernización del Estadio Nacional, la remodelación de los colegios emblemáticos, la construcción del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, que
que alberga a los mejores alumnos del país, la construcción del Hospital del Niño en San Borja y el Gran Teatro Nacional con una capacidad para 1.400 personas. De tenerte en mis brazos, musicando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ahora que observamos estos números, es inevitable reflexionar sobre el desastroso gobierno que nos dejó Pedro Castillo, que decía preocuparse de los pobres. Y es que en el 2022, durante su gestión, la pobreza se incrementó a 27,5%. Es decir, más de 600,000 peruanos ingresaron a la pobreza por culpa de Castillo. La inversión privada fue el motor de la economía, como debería ser hoy. Pero gracias pues a gente como Castillo, o la inestabilidad que hemos tenido de 6 presidentes en los últimos 7 años, eso indudablemente ahuyenta la inversión, tanto la peruana, desde pequeña hasta la grande, como la inversión extranjera. El gobierno de García también promovió el Tratado de Libre Comercio, ampliando así los acuerdos comerciales y posicionando al Perú como uno de los destinos más atractivos para la inversión extranjera. Y no solo eso, también se empezaron obras como carreteras, la central hidroeléctrica Chacya y el proyecto hídrico de Olmos, entre otras, que han significado el desarrollo de muchas ciudades del Perú. Más fue el gobierno de Alan García Pérez, un gobierno que se caracterizó por un periodo de crecimiento sostenido, por la inversión privada y por la reducción de la pobreza. Un gobierno del que gran parte de los peruanos extrañamos. A ver, Hernán, ¿qué se nos fue en estos 6 minutos de los 5 años? Bueno, le pusimos agua a más de 3,5 millones de peruanos y mejoramos el sistema como alrededor de 6,6 millones. Entregamos 850,000 títulos de propiedad, construimos 110,000 casas, vacunamos en un año 20 millones de personas contra 3 enfermedades, luego vacunamos 10 millones de personas con 3 dosis contra hepatitis. Es decir, podría pasarme el resto de la hora dándote números. Estoy hablando de lo que yo tuve cerca, ¿no? Escúchame, yo estuve en Washington el año pasado con el doctor Sánchez, que es un ministro de Energía y Minas. Se pasó 1 hora contándome solamente la electrificación rural. La electrificación rural, las carreteras rurales. Hay un libro de Richard Webb donde muestra claramente la importancia de la integración de muchos peruanos a la economía de mercado. Lo hemos hablado acá, uno de los problemas que tiene el Perú es la dispersión de la población. Y yo creo que esas medidas, esas carreteras que se construyeron, que aquí ni las vemos, en Lima ni te enteras, han sido muy importantes en integrar a muchos peruanos a los beneficios de la economía de mercado. Como ha dicho Ismael Benavides, el eje central era promover la inversión privada como motor del desarrollo. El Estado complementaba. Pero como dijo Waldo Mendoza, que no es aprista, salvo el crecimiento todo es ilusión. Primero creces y con ese dinero puedes hacer las cosas que hicimos. La receta es realmente sencilla. Humala decía era incluir para crecer, ustedes decían crecer para incluir. Toledo hablaba de chorreo y ustedes hicieron que crezca. Bueno, digo ustedes porque era un grupo de gente. Y la gente dice, no, es que en ese momento los metales estaban arriba. Mentira, acá te tengo el dato. Pero los metales ahorita están como nunca. Mira, en el mismo periodo que nosotros crecimos 7.2, América Latina creció 3. Es decir, nosotros crecimos al doble que América Latina. Ahora América Latina está creciendo a 3 y nosotros estamos a menos de 1. Entonces, ese mito de que los metales, Chile también pudo haber crecido. No es cierto. Hicimos las cosas bien, hay que tener oficio. Y ¿sabes qué es lo más importante de lo que no está en los números? Es el sentido de prosperidad. Y tú me dices qué queremos hacer, qué se puede hacer ahora, es devolverle al Perú el sentido de prosperidad. Te ruego, entendiendo tu deformación profesional de economista, econométricamente hablando, tratar de explicar a la gente en sencillo 3
4 puntos que tendría que hacer un gobierno de emergencia, de reconstrucción económica. Bueno, número 1, hay una cantidad de proyectos embalsados que podrían generar empleo inmediatamente. Mira, Puno es un departamento muy pobre en ese momento. En un distrito, en Corani, tienes 2 grandes proyectos con todo listo prácticamente. El de Bear Creek, que es un proyecto de plata, y el de Macusani Yellow Cake, que es un proyecto de litio, que es un depósito de litio. Son 2 depósitos de litio y uno de uranio. Pero ¿Es el de American Lithium o es otro? Ese es el American Lithium, que es, en el Perú se llama Macusani Yellow Cake. Tal es la comprensión que hay con la población. Yo he estado con el alcalde de Corani, Patricio Dávila, que ellos le pidieron al gobierno que exonerara de la consulta previa el proyecto. Y fueron, y el ministro Mucho, y lo digo acá, ministro, no quiere darles la aprobación, no quiere notificarlos que ya tienen que prescindir, pueden prescindir de lo que es la consulta previa. Así como eso, el Perú está lleno de proyectos. Eso es por una parte. Nosotros empezamos con una cosa que se llamó el shock de inversiones. Correcto, lo mismo podríamos hacer ahora. Tú me dices, ¿qué podemos hacer? Shock de inversiones destrabando. Yo le pediría al Congreso de la República que me dé facultades para legislar y para destrabar. Y con cargo a rendir cuenta al Congreso. Pero el problema que ahora tienes, que lo hemos hablado más de una vez acá, la decidofobia. Tienen miedo a decidir. Entonces, si tiene miedo a decidir, no va a pasar nada. Pero eso es lo primero. Lo segundo, estamos en una posición, ahora tenemos 22 tratados de libre comercio. Lo que hicimos fue con 4 o 5, pero ahora tenemos 22 y vienen 3 que son cruciales. India, que son 1.400 millones de habitantes, crece a 2 dígitos. Indonesia, que son 300 millones de habitantes, va a ser la 5ª economía del mundo en el 2030. Y Turquía. Tenemos el puerto de Chancay, que es una maravilla en el posicionamiento del Perú. Cuando éramos chicos, ¿qué te decían? El Perú tiene 1.285.215.6. Ayer conté la anécdota de Hu Jintao con Alan, que habló en chino. Sí. Y yo lo llamé y me dijo, es que comió chifa. O sea, claro, él toda la vida hacía broma de esa naturaleza. Pero Hu Jintao vino acá. Y bueno, y ahora va a venir Xi Jinping a inaugurar el... A ver, no quiero ser peyorativo, pero hay un tema, pues. García, hasta sus enemigos decían, no lo escuches porque te convence. O sea, tenía el poder de convencimiento, de exposición. Pero tenía, y ese es un drama, no solamente por comparar a García con los otros presidentes, sino voy a hablar de ahora, ¿ya? El Estado Mayor. O sea, tenía del Castillo, en el primer año y medio del Castillo, o sea, fluía, tenía a ti, tenía a Cornejo, tenía al Puma Carranza, tenía a Ismael Benavides, tenía a Chang, o sea, Zavala, hacedores, pero con credibilidad. Yo creo que eso es algo muy... A ver, volver a tener fe. La fe, pues, es una virtud teologal. Y no hay nada más cobarde que el capital. Cuando tú me dices shock de inversiones, yo te digo, ¿cómo confiar en esta inestabilidad? Pero es que escúchame, tienes los proyectos ahí y la gente está dispuesta a invertir. Ahí tienes 2 inversionistas extranjeros, además americanos, canadienses. Lo de China, te quería decir, cuando éramos chicos nos decían, el Perú limita al norte con Colombia y Ecuador, al sur con Chile, al este con Bolivia y Brasil, y al oeste con el Océano Pacífico. Sí, hoy el Perú limita al oeste con China, con Japón, con Corea, con Singapur, con India. A la Alianza del Pacífico. Gracias a la Alianza del Pacífico, otro de los grandes impulsos que dio Alan, y también a lo que era el eje que hicimos en el Pacífico con México en ese momento, Colombia y Chile, ¿no? Pero ahora podemos, desde el Perú, en la parte central y occidental de América del Sur, dominar el Pacífico. Y fíjate que tiene mucho que ver, ahora que estamos en el centenario del APRA, para que la gente entienda cómo un partido con 100 años de historia puede tener continuidad. Haya planteó en el 26, 2 años después de la fundación del APRA en México, el programa máximo del partido. Y él hablaba de la interamericanización o internacionalización del Canal de Panamá. Claro. ¿Por qué? Porque el comercio del mundo, toda la economía giraba en torno al Atlántico. Y el Perú tenía que tener acceso al Atlántico para poder desarrollarse y vincularse y atraer capitales extranjeros. Ahora el eje del mundo se ha movido al Pacífico. Nuestro Canal de Panamá, la primera tesis del APRA, del plan máximo del APRA del 26, hoy en el 2026, es el Pacífico. Y el puerto de Chancay es para nosotros lo que fue la internacionalización del Canal de Panamá en 1926. Ahí nomás,
mirando al Pacífico tenemos maravillas por hacer. Bueno, pero también Haya lo hace, entiendo, porque en ese momento el gran canal del mundo era el canal de Suez, que lo que permitió el canal de Suez en los años 40, 50, es que fluye el petróleo del Medio Oriente hacia Mediterráneo, hacia Europa, ¿no? Por eso es que se hace millonario nazis, entre otras cosas. Entonces, el canal de Panamá, que sigue siendo geopolíticamente importante, es nada frente a los flujos que puede tener el Perú, no solamente por el Callao, sino por el puerto de Chancay, sino por Corío. O sea, si nosotros tuviésemos estos 3 puertos, son 3 metralletas de venta de productos peruanos y de compra de productos chinos para Brasil. Eso es lo que te iba a decir, no solo pienses en el Perú, además eventualmente en este clúster que va a ser el Callao y Chancay, yo me imagino, lo que yo trataría de hacer es, imagino un barco viniendo de Buenaventura o del Paraíso para salir de acá todos juntos en un tren acuático hacia mercados como la India. La gente piensa en China. China está creciendo 1 dígito y la población está bajando. La India crece a 2 dígitos, es la democracia más grande del mundo y la población está creciendo, es una base tecnológica mucho mejor. Es decir, hay maravillas por hacer. Y aquí en el Perú están los proyectos. Yo hablo con los alcaldes, lo que pasa es que nadie decide nada, se mueren de miedo. Mira. Ese es uno de los problemas y esa es la diferencia con un gobierno de partido. Cuando tú tienes gente, esta gente se conoce el día que jura. Nosotros nos conocíamos, el primer gabinete que yo estaba sentado el 28 de julio del 2006, nos conocíamos todos 20 o 30 años. Pero sigamos con las posibilidades del Perú. Por dar un ejemplo, si firmamos, es un hecho el TLC con la India. Elon Musk es admirado por mucha gente, Argentina se lo jala porque quiere litio, básicamente Argentina quiere tener una planta de Elon Musk ahí. Bueno, allá tienen al señor Ambani. El señor Ambani es el rey de las petroquímicas. No, tienes maravillas, o sea, la India quiere manganeso para hacer acero allá, mira, el 7% de la demanda del mundo es el oro que compra la India. Los precios del oro están en niveles que nunca han estado antes en el Perú. Yo no sé cómo estamos desperdiciando esta oportunidad. Oye, el tren... El cobre. El tren de Porqui, que se lo expuso Alan García, te cuento otra anécdota también. Porqui me dice, oye, tú lo conoces a García, quiero hablar con García del tren. Me has contado esa historia. Yo lo llamo y le digo, Alan, invite, recibe López a mi tío López Aliaga. Ah, ese es tu pariente, sí, yo sé quién es. Llegó Rafael López Aliaga, que evidentemente sabe, porque es lo suyo, es el hombre que más sabe de trenes en el Perú. Lo que eran 20 minutos, fueron 3 horas y media. Y salió Rafael y me dijo, oye, tú le has pasado el proyecto a García. Le digo, no, porque ese proyecto es evidentemente absolutamente confidencial y yo jamás haría esa. ¿Estás seguro? Me dice. Bueno, García sabía prácticamente todo de las velocidades, de los pesos, de las curvas, de los trenes que iban a hacer a gas, los trenes eléctricos. O sea, el tipo se había preparado para enfrentarse a un tipo que le venía a... Él siempre nos decía, a los ministros, ustedes tienen que estudiar. Y hay conceptos básicos, ¿no? El uso de desaladoras, y nos dedicamos a aprender de desaladoras, porque él decía, ¿qué hacemos pasando el agua que se quiere ir al Atlántico, haciéndole un hueco en los Andes para que salga al Pacífico? Hay que usar el agua que se va al Atlántico para hacer hidroeléctricas y venderle la energía a Chile. Y nosotros hacer desaladoras de ese lado para satisfacer la demanda de agua de este lado de la cordillera de los Andes. Porque es el que dice que Guayaga tiene 3 veces más potencial hídrico de lo que ahora se explota. Mira, está lleno el Perú de oportunidades. Hace falta tener 2 o 3 cosas claras. La primera es, el motor del desarrollo es el sector privado. El número 2, tienes que abrirte al... Mira, ¿sabes cuál es el nivel de inversión? Ahora está en 5%, están felices. Nosotros estábamos en 19%. Es decir, esa señal es clara y tú tienes que decir, eso es lo que vamos a hacer. Y la gente lo va a seguir. Ojo, está pendiente el que vengas para hablar del tema de salud, pero vamos a ir a una pausa, dame un segundito. Por más de 35 años, Rocker ha sido sinónimo de higiene en el sector salud, con presencia en 100%, en 100 de cada 100 hospitales del Perú. Los profesionales de la salud confían en los productos de Rocker para garantizar un ambiente seguro y saludable, respaldado por 4 certificaciones ISO y la certificación de buenas prácticas de manufactura. Se han posicionado como la opción más completa y confiable en el rubro a nivel nacional y regional. En cada envase de Rocker encontrarás innovación y en cada gota salud. Únete a la revolución de la bioseguridad y descubre por qué
son el número 1 en el cuidado de la salud. Vamos a ir a una pausa y por si acaso le voy a preguntar a Garrido si es que él ha vendido drones para Israel, como él es culpable de casi todo en el Perú, de repente le ha vendido a Irán, le ha revendido a Israel, pues un toque, ahorita venimos. Conquista tu camino con las nuevas pickups Photon de Tunland, equipadas al máximo para la intensidad de tu día en las situaciones más extremas. Se ha vuelto rápido, está bien. Para el trabajo, disfruta de la aventura. Nuestras camionetas se adaptan y te brindarán el máximo confort sin importar la situación del camino. Que nada te detenga con las nuevas Tunland GD Photon. Cotiza la tuya en Incapower desde $17,290. Descubre todos los modelos en la www.tunland.p. Tunland explora, lunes programa. Pausa y regresamos con Hernán Garrido.